Muy buenos días, por favor vamos a ir encendiendo la cámara. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, por Buenos días, favor. profe. Ok, veo a Caleb. La positiva, amiguito. Veo a Camilo. Estamos viendo el cielo raso. Ahí vemos a Exxon. Uy, Juan Sánchez. Sánchez también. Le vemos. Buenos días. Buenos días. Los demás no se les ve el rostro. Vemos a Jorge. Bueno, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar allí donde estamos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus cuidados, por las clases que ya hemos podido tener y por las que nos faltan. Queremos pedir, Señor, tu dirección. Queremos colocar en tus manos a los estudiantes del grado 9 para que tú les puedas bendecir, puedas guardar sus familias. Y Señor, conocemos la problemática que vive todo el mundo, pero sabemos, Señor, que cada día se hace más presionante, puesto que más personas hay enfermas, muchas más personas han muerto y ya empiezan a haber casos muy cercanos a nosotros. Por ello pedimos, Señor, que tú sigas obrando, que puedas intervenir, que puedas dar sanidad a través de los medicamentos que se han implementado, que puedan también adelantarse los estudios que se hacen para las vacunas, que puedan ser efectivos. Y confiamos, Señor, en que tú nos ayudarás a seguir saliendo adelante. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos entonces a trabajar otro aspecto de esa transformación que ocurrió a lo largo del siglo XX en nuestro país, y en muchos de los aspectos entonces ha trascendido para llevarnos a tener un país más moderno, un país más ajustado al que nosotros estamos conociendo hoy, y es en el cual nosotros nos movemos, en el cual vivimos. Entonces vamos a trabajar otro tópico, otro aspecto, pero que nos va a acercar más. Vamos a ir al Classroom y vamos a hacer algunas cosas allí que no son necesarias. Entonces aquí vamos a revisar si todavía hay alguno que no está listo ya con nuestras condiciones. El profesor que le está mandando un beso a Caleb. Él lo escuchó. Muy bien, aquí vemos en su gran mayoría ya están casi todos listos, exceptuando a unos 5 que todavía faltan. Por aquí falta de Aguilar, le falta la foto. Debe acomodarnos la foto para que aparezca allí como la de los compañeros, la foto del carnet.
Falta Rubio, falta Arles, falta Camilo y falta Chequina también por la foto. Y que organicen pues bien sus nombres. Ya eso lo explicamos en la clase anterior cómo hacerlo, así que por favor en la mediatez, en lo más inmediato posible, para que no tengan inconvenientes futuros con este tema. En lo que tiene que ver entonces con bueno, el taller Colombia en siglo XX, a ver, veamos a ver cuántos ya entregaron eso. 16 entregaron, 2 no. Vamos a ver cómo son las estadísticas de esto. Dice que bueno, todos están entregados en el tiempo normal. A ver si hay alguno que está en blanco. No, ahí está, parece que todos tienen archivos por ahora. Ya después entraremos a revisar, ahí se ven pues las imágenes parciales de lo que han entregado. Muy bien, eso en esta relación. Pero entonces tenemos para irnos a las actividades de hoy. Entonces allí está economía colombiana de mediados del siglo XIX. Entonces lo que vamos a tener es este documento. Usted va a abrir el taller de economía, es decir, la tarea que está ahí abajo. Va a descargar el documento de Word, que es sobre el cual va a estar trabajando. Y yo voy a abrir pues este para ir haciendo el proceso de lectura. Y entonces a partir de allí vamos a ir trabajando y vamos a ir respondiendo la actividad. Hoy el trabajo es todos en uno y hasta donde alcancemos. Cuando se corte la comunicación, ahí vamos a parar y ya les queda a ustedes terminarlo y enviarlo. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes abren y demás, les cuento que para el día lunes, que es el día 20 de julio, que se celebra la independencia de Colombia. Ay, felicitaciones, que eso será el domingo, pero no es lo que compete ahora. El 20 de julio estaremos, no tendremos conexión del área de filosofía porque estaremos, pues es día feriado, día patrio, pero habrá unas actividades sociales para hacer ese día. Entonces es un reto que estamos elaborando para que usted pueda participar e involucre a otros en esa participación. Y estaremos publicando en estos días las condiciones para participar de ese reto y lo que se tiene que hacer en el reto. De esa manera entonces poder ganarse esa nota, porque tendrá nota en el área de sociales, porque tiene que ver con las fiestas patrias de nuestro país. ¿Listos? Entonces pendientes, que les enviaremos esa información a través de los titulares. Muy bien, ¿cuál es la primera pregunta del taller? Hola, ¿se quedaron? ¿Se fueron? ¿Cómo era la economía en Colombia a mediados del siglo XX? Muy bien, entonces, ¿cómo era la economía a principios de mediados del siglo XX? Entonces aquí este primer párrafo dice a comienzos... Era sostenida por la actividad general Ok, muy bien, entonces escriban esa parte allí en el documento, generen los espacios y escriban. Dice que esa era... Bueno, si ya lo hizo, excelente. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? Léanos. Gracias. Y si ya lo hice todo. Ah, si ya lo hizo todo, pues yo no tengo la culpa de que ya lo haya hecho antes. Ah, bueno. ¿O quedar aquí sentado viendo cómo lo hacen? Claro. Muy bien, entonces a mediados del siglo XX, para los que están escribiendo allí, escriban mientras yo le comento algunos asuntos que no están ahí escritos, pero que pues igual, como ven la imagen allí que está a la derecha, se puede apreciar entonces un ferrocarril.
más o menos hasta un poquito más, más entrado el siglo XX o más hacia el final del siglo XX, el ferrocarril era uno de los medios de transporte por excelencia en Colombia. Sin embargo, hoy en día sabemos que los trenes o los ferrocarriles en Colombia solo son muy pocos. Lamentablemente en Colombia se descuidó este aspecto y hoy todavía se está luchando para volver a poner en funcionamiento parte de esas carrileras, de esos rieles que están allí. Por ejemplo, en la zona del Magdalena Medio está tratándose de volver a poner en funcionamiento toda la vía del tren para poder poner el ferrocarril del Magdalena Medio a funcionar nuevamente. Hay otros países, cuando usted habla de Europa, todos los países tienen ferrocarriles que se intercomunican entre ellos. Y lamentablemente en nuestro país, pues eso ha atrasado un poco el país, porque los ferrocarriles fueron en sí los que ayudaron a esa transformación de Colombia para que los productos ingresaran rápidamente a las ciudades, llegando desde las zonas costeras. Lamentablemente, con la incursión de las carreteras y lo demás, pues se les descuidó, se pensó que los carros iban a mejorar esto, aunque hay un gran número de parque automotor, es decir, de automotores de carga. Hablamos de las tractomulas, de los camiones cisternas, como ese que se volcó hace unos días por ahí, que fue noticia, que ayudan a transportar esos productos. No es igual a un tren, porque un tren puede llevar lo que hasta más o menos por ahí lo que 200 tractomulas pueden llevar. Entonces es algo en lo cual no pensaron o no tuvieron visión hace unos años atrás, y hoy el país está lamentando ese olvido, ese retraso. Entonces por eso ya se ha empezado nuevamente a trabajar en la reimplementación de este aspecto. Por ejemplo, en estos días, en medio de la pandemia, la ciudad de Bogotá inauguró, lanzó, volvió a poner en funcionamiento el tren de cercanías, que es justamente un ferrocarril que conecta Bogotá con las áreas circunvecinas. Era un tren que existió hace mucho tiempo y que por algún tiempo pues estuvo fuera de funcionamiento, pero que ahora nuevamente se le ha dado prioridad por los temas de movilidad que tiene la ciudad, que hay demasiados usuarios y no hay transporte suficiente. Entonces el tren ha sido también una de esas posibles soluciones a ese problema. Muy bien, la segunda pregunta que nos decía, ¿cuáles han sido las características ¿Cuáles son las características de la economía en Colombia a mediados del siglo XX? Entonces allí podemos escribir, a ver aquí qué tenemos, dice: tras la crisis económica de 1929, sabemos que esa crisis empezó en Estados Unidos, que fue el colapso de la economía del siglo XX, todos todavía siguen recordándola, y ahora que estamos en este medio de las circunstancias donde la pandemia ha hecho que la economía también, entonces ya se empieza a decir que hoy estamos enfrentando ya situaciones parecidas a las de 1920, donde había una recesión económica. Así que esa es una de las características principales, la recesión económica en los países europeos, porque eran los que habían participado en la guerra. Estados Unidos no tanto, pero sin embargo también estalló lo que llamaban la burbuja de los bienes, de los bienes raíces, y entonces ahí perdieron mucho dinero los inversionistas. Y Colombia pues no escapó a esos efectos, ya que pues es amiga de Estados Unidos y nuestras relaciones están bastante ligadas, entonces también tuvo impacto en esa parte. Luego allí se nos sigue diciendo que el Estado colombiano apoyó el proceso de sustitución de importaciones e impulsó la creación de industrias nacionales, es decir, que esa es otra característica en el caso de Colombia, el nacimiento de industrias nacionales en nuestro territorio. Ya no traemos todo del extranjero, sino que ahora nos damos a la tarea de producirlo.
También se nos dice allí que además se creó una legislación proteccionista de la propiedad o la industria local. Así como se iban surgiendo las industrias, entonces se hacen leyes en el Congreso de la República para proteger esas industrias. Y se funda entonces el Instituto de Fomento Industrial, que era la entidad pues encargada de regular esta parte. Hoy están encargados de esto la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces es hacia donde ha cambiado. Se nos dice también que en este proceso solo ingresaron al país maquinaria y equipos técnicos destinados a fortalecer la industria. Es decir, que las importaciones se redujeron al máximo. Y esa es otra de las características que tenemos allí. Luego se nos dice que que esta producción al tiempo se generó una producción nacional que permitió la acumulación de divisas, es decir, que al empezar a producir nuestra industria empezó a generar ganancias, entonces empezamos a acumular dinero, divisas. Y la otra característica entonces está con el surgimiento de la Segunda Guerra. Colombia no se ve esta vez exenta de participar, y por ende entonces también la economía colombiana se ve afectada por el cierre de mercados y por la imposibilidad de ingresar materias primas, es decir, de traer de esas naciones que nos proveían esos materiales. Ahora ya no se puede, y entonces eso genera unas pérdidas de la economía. Lo que hoy tenemos, de que la economía está cerrada, de que no se pueden traer muchos productos, o que llegada de esos productos demora demasiado, pues fueron los efectos que ocurrieron allí. Así que nótese que estamos en situaciones similares. Entonces, así a grandes rasgos, luego se presenta: el fin de la guerra abrió nuevas oportunidades para el mercado de Estados Unidos, para la producción de productos colombianos. Las industrias aprovecharon ahí y tuvieron un resurgimiento. Solo la Segunda Guerra es un espacio mediano en el cual se da esa pérdida, y podemos colocar entonces así de manera general tres grandes características. Hubo un incremento del capital y la industria, y eso justamente viene en el efecto posguerra, que se aprovechan esos espacios, porque especialmente en Europa las industrias, las ciudades industriales quedaron destrozadas, pero ellos seguían requiriendo muchos materiales y muchos productos. Así que los países donde no hubieron efectos directos de la guerra, pues aprovecharon ese sector comercial para venderles y para facilitar la recuperación de los territorios afectados por la guerra. La inversión extranjera, entonces esos países pues empezaron también ya que a desarrollar estímulos, a invertir su capital, especialmente a principios de la guerra. Muchos empezaron a sacar el capital de Europa porque vieron que para tratar de salvar su economía lo sacaron, y por eso entonces cuando termina la guerra pueden invertir. No invierten en Europa porque se tardaría mucho en recuperar las ganancias, ya que reempezar todo tarda más. Entonces sencillamente ellos aprovecharon los lugares donde no había habido esos efectos, y allí reingresa la economía. La migración del campo a la ciudad, entonces es el fenómeno de escala a causa de la violencia. Muchos abandonan el campo y se van a vivir a las ciudades, lo cual genera pues un crecimiento de las mismas, y entonces allí viene un crecimiento en la industria, porque llega más mano de obra por un lado para trabajar en las industrias, hay más trabajadores, y por el otro lado pues hay más personas también en la ciudad que pueden consumir, personas que necesitan vestido, personas que necesitan ropa, personas que necesitan productos, y entonces las fábricas pues aprovechan estos aspectos para su crecimiento, para desarrollar entonces
esos aspectos primordiales de. Al punto que tenemos entonces esta tabla, que usted debe pasarla allí al cuaderno, creo que ese es el siguiente punto. Entonces dice que ese crecimiento de los principales sectores de la economía que estaban aprovechando estos espacios entonces fueron diferentes en 3 momentos de la historia. Entre 1930 y 1939 fue ese primer momento. Luego entre 1939 y 1945 hubo otro segundo momento. Y finalmente entonces un momento completo, si se puede tener así, después de ese hacer una recopilación en grandes rasgos, sumando todo. Entonces la agricultura tuvo un crecimiento de 24%, casi el 25% en la primera fase. En la segunda fase ya notamos que hubo menos crecimiento. Entonces eso es importante tenerlo porque se da una reducción en ese crecimiento de la agricultura. ¿Por qué se da? Por este fenómeno, la migración del campo a la ciudad. Entonces ya hay menos personas que trabajan en el campo, por lo tanto habrá menos crecimiento allí. En la primera etapa de la industrialización de Colombia vemos que hubo un crecimiento exponencial, es decir, más allá del 100%, y entonces tenemos ese crecimiento muy grande que todavía se da un crecimiento o sigue creciendo la economía nacional en la segunda etapa. En términos de comercio, finanzas y servicios que están asociados a la industria, entonces también hubo un crecimiento, y ya en la segunda etapa, durante lo que es el periodo de la guerra, nótese que se dejó de avanzar, ya no hubo comercio, ya no hubieron finanzas, los servicios pues a lo máximo se mantuvieron los que existían, pero empezaron a haber un decrecimiento, es decir, unas pérdidas, un déficit. En términos de construcción, pues en la primera etapa se creció mucho porque el nacimiento de una industria quiere decir que hay que construir toda una fábrica, que hay que mover cemento, ladrillo y hierro, entonces hay un alto crecimiento. En la segunda etapa tenemos un crecimiento más moderado, se siguen haciendo algunas adecuaciones, colocando algunas nuevas fábricas y así. En el transporte podemos ver que al comienzo es bajo, porque recuerde que todavía para ese momento no habían muchos medios de transporte en Colombia, que no habían vías, carreteras, autopistas, entonces, y los automóviles eran muy pocos, apenas estaban llegando a Colombia, y lo único que teníamos a nivel de transporte pues era el ferrocarril entre grandes distancias y los transvías en algunas de las ciudades capitales. Ya para el momento de la Segunda Guerra, pues ya eso creció porque ya han ingresado más automóviles al país, se han creado algunas carreteras más, y eso entonces demuestra un crecimiento allí. Y si vemos el periodo completo en términos generales, pues vemos los mismos efectos. Entonces esta es información estadística que está suministrada por la CEPAL, que es el Comité Económico para América Latina. Entonces es la fuente de esto. Esperamos que usted lo registre allí. La siguiente pregunta. Gina. Señor, ¿Cuál es la siguiente pregunta? profe, no me acuerdo en cuál estábamos. La 4. ¿Cuáles fueron las características de la pintura en Colombia a mediados del siglo XX? Muy bien. ¿Cuáles fueron esas características de la pintura? Entonces, podemos ver aquí, en esta parte. Ay,
esas características. Puedes realizar la lectura. Jorge Camargo, Señor, ¿realizas la lectura de estos dos párrafos que tenemos aquí? pintura y literatura. Sí. Bueno, en el campo de la pintura, artistas como Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, Gonzalo Ariza e Ignacio Gómez desarrollaron el arte moderno del país durante los años 30. A este grupo de escultores y pintores lo reconoció como nombre los nuevos. Estos artistas nunca fueron conformados en escuela de arte colombiano, sino trabajando de manera independiente, aunque una característica común exaltaron los valores de la nacionalidad a este grupo de pintores y cultores. También se le reconoció como el nombre de Bauchet. El término surgió de la cultura de la diosa música hecha por Rómulo Rosso para decorar. ¿De la diosa qué? ¿De la diosa qué? Diosa muisca. Hay que aprender a leer. Hecha por Rómulo Rosso para decorar el pabellón colombiano de la exposición iberoamericano de Sevilla en 1929. En esta década de los años 30 y 40 se asimiló a abstracción tanto en la cultura como en la pintura. También hay una ilimitada imaginación creadora. Sobresalieron Débora Arango, Alejandro Obregón, Guillermo, no sé el apellido, y Enrique Grau. Bueno, ¿puedo hablar un poquito más? Ya ahí terminamos. Entonces, bueno, como vemos allí, entonces escuchamos de que se inician unos pintores a destacar, y a estos pintores se les da un apelativo, un nombre, un calificativo, los nuevos, o también los bachués. La característica de ellos, o de lo que ellos realizaron, es que están dando inicio a lo que se llama el arte moderno, un arte que está catalogado por salirse de las reglas generales del arte que hasta ese momento habían existido, que eran tendientes hacia el arte clásico, hacia el arte grecolatino. Y ya ellos empiezan, entonces nótese que se dice que empiezan a resaltar la nacionalidad, es decir, aquellos aspectos propios del territorio colombiano. Esas son las características que están allí. Caleb. Señor. Nos quedan 10 minutos, recuerde reconectarse. ¿Puedes por favor leer lo de literatura? A comienzos del siglo XX, la literatura colombiana se desarrolló bajo la influencia del modernismo, movimiento iniciado en Colombia por José Asunción Silva. De aquí ¿Quién? ¿Por quién? ¿Por quién? José Asunción Silva. Ah, ojo con la lectura. Señor. De aquí se desprendieron otras corrientes como el posmodernismo y el vanguardismo, que fueron representadas respectivamente por Porfirio Barba, Jacob y León de Greiff. Posteriormente, los cambios en la sociedad colombiana de los años 30 se reflejaron en la obra de Luis López de Mesa y de Fernando González, quienes emplearon el lenguaje literario para expresar reflexiones de carácter político, social y filosófico. En este periodo también tuvo especial desarrollo la llamada narrativa de la tierra, en la cual se enmarcó la vorágine de José Eustacio Rivera.
En 1939 comenzaron a aparecer los cuadernos de piedra y cielo, publicados por un grupo de poetas como Tomás Vargas, Eduardo Carranza, Aurelio Arturo y Darío Samper, entre otros. La narrativa de la década estuvo representada por Eduardo Caballero Calderón, autor de Suramérica, Tierra de Hombre. Uy, ¿qué es la siguiente palabra, profesor? Tipacoque. Bueno, eso y estampas de provincia, entre otros. Entonces, como vemos, ahí, gracias. Como vemos en este texto que nos ha leído Caleb, entonces encontramos varios elementos que caracterizarían ese movimiento literario en Colombia. Una de las elementos que están allí son el modernismo y el posmodernismo, también el vanguardismo, que son movimientos que en la literatura componen unos elementos significativos que enriquecen y que permean pues todo el siglo XX en lo que es Europa, pero ya aquí en Colombia pues empieza a un poco más centrado el siglo XX y empieza entonces a conocerse una de las obras más insignes en Colombia, como lo es La Vorágine, que por cierto para ustedes pues es parte de la literatura propia de la región, porque es una obra que describe la colonización de los llanos orientales. Muy bien. Muy bien, continuamos, entonces vamos a pedirle a Juan David Durán. ¿Está por allí? ¿No está Durán? Entonces, Sí, señor. Bueno, por favor léanos lo del mundo editorial. El mundo editorial. El nuevo siglo trajo consigo la expansión del mundo editorial. Comenzaron a circular más libros, revistas y periódicos que antes, tanto nacionales como extranjeros. Un cambio importante fue la aparición de periódicos modernos. Estos eran empresas familiares que, a pesar de tener un sello partidista, incluían noticias internacionales, datos culturales y artículos de opinión. Se financiaban mediante la publicidad y buscaban llegar a un número amplio de lectores. Algunos de estos periódicos continúan hoy en día, como El Espectador, El Tiempo y el Colombiano. Gracias. Entonces podemos ver que en ese mundo editorial nos estamos haciendo referencia a la prensa. Fue un movimiento que comienza en Colombia, como se dice en el texto, orientado a patrocinar las ideas de los partidos. Pero como usted sabe, no se puede solo vender la política, sino que hay que empezar a dar noticias para que la gente compre. Entonces la gente se suscribiría al periódico si yo le informo lo que está aconteciendo, pero dejo una sección para patrocinar los proyectos, las ideas de mi partido. Por eso todavía hoy en día existe en la prensa este tipo de acciones, o dicho de otra manera, la prensa colombiana ha sido usada a lo largo de su historia, de la historia de la prensa, para condicionar la mente del pueblo para estar a favor o en contra de determinada corriente política. Lo decimos así porque pues si es un periódico está a favor y en contra del otro, y si es el otro periódico pues está a la inversa. Por ejemplo, el periódico que están allí, los tres que se mencionan, pues son periódicos que no pertenecen a las mismas líneas políticas. Entonces, por ejemplo, hoy El Espectador, que es un periódico de talla nacional en el momento, en aquel momento no era así. En aquel momento el que era nacional era El Tiempo,
el espectador era regional y el colombiano era regional, pero hoy ya todos son de talla nacional, porque han crecido y con los medios sociales o con las redes sociales pues se han expandido también. El espectador hoy, por ejemplo, hace parte de los apoya a los partidos de oposición, es decir, está en contra del gobierno. Pero ocurre lo contrario con la Casa del Tiempo, que uno de los dueños de la Casa del Tiempo es de los partidarios, pues del partido, de alguno de los partidos que están a favor del gobierno. Entonces es lo que encontramos allí. Muy bien, luego viene la pregunta de las generaciones. Vamos a pedirle a Vidal. Presente. Por favor, inicie la lectura de esta sección. Las generaciones actuales. Durante la primera mitad del siglo XX se distinguieron varias generaciones intelectuales en nuestro país. Se trataba de grupos conformados por jóvenes que compartían puntos de vista similares. Algunas de las más conocidas generaciones intelectuales fueron hasta ahí, un par ahí. Hasta ahí tenemos ya una característica singular. Es que estas generaciones de intelectuales eran jóvenes. Nótese eso. Que eran jóvenes. Que tenían ideas similares y así se asociaron. Entonces es lo que vemos. Ahora sí, dale la primera. Los centenaristas propusieron la paz y la reconciliación como principal objetivo de la celebración del centenario. O sea que ellos aparecieron cuando había el primer centenario de la independencia. Hoy estamos nosotros el año pasado estamos celebrando el bicentenario. O sea, ustedes podrían ser una nueva generación de centralistas o bueno, de los otros dependiendo de. ¿Listo? ¿Continúa? Sus miembros habían nacido hacia 1890. Se caracterizaban por su rechazo al positivismo y por rescate del humanismo, el hispanismo y el americanismo. Se oponían profundamente al materialismo y por ello rechazaban la cultura norteamericana. Laureano Gómez, Luis Eduardo Nieto Caballero, Alfonso López Pumarejo, Mariano Espina Pérez y Ricardo Rendón son los principales representantes del grupo centenarista. Muy bien, gracias. Se va a terminar la conexión, así que recordemos reconectarnos. De estos personajes que acabamos de leer, algunos de ellos se convirtieron posteriormente en presidentes de Colombia. Entonces son un grupo de intelectuales que tiene importancia en el país justamente por ello. Continúe con los otros hasta donde lleguemos y nos volvemos a conectar. Hoy saben que por equivocación me metí a otro link y resulté en otra clase. ¿En clase de qué? Es que, ¿se acuerda, Khaled, que yo a usted le envié un link de la clase de la profesora Idania? Sí. Y pues yo pensaba que era el del profesor Cala, y pues me metí ahí, y pues la profesora me aceptó de una, ahí sí entró lo más rápido posible. Y yo me vi en décimo, yo, ay, estoy en décimo, y colgué uno, que no, qué pena. Muy bien, agradecemos a
joven Vidal, y vamos a pedirle entonces a Rondón que continúe con la lectura. ¿No ha llegado Rondón? No, señor. Entonces vamos con María Camila. Donde dice Los nuevos. Los nuevos a partir de eran, su mayoría. Eran en su mayoría jóvenes con inclinación por la literatura y simpatizantes del socialismo. Aunque varios de ellos se encaminaron al liberalismo posteriormente, se inspiraron en la obra Ariel del uruguayo José Enrique Rodó en 1925, por medio de la revista Los Nuevos. Los miembros de este grupo intelectual criticaban la inmovilidad de la generación del centenario. Algunos de los más conocidos fueron León de Grace, Abel Botero, José Mar, Luis Vidales, Rafael Maya, Germán Arciniegas y Alberto Lleras Camargo. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Entonces, ¿qué de lo que leíste vale resaltar que esta generación de intelectuales tenían una simpatía con el movimiento socialista en América? Ellos fueron influenciados por las ideas de un uruguayo que ya era relevante en esos momentos y que escribía. Ellos leyeron sus libros y entonces también simpatizaron y empezaron a hacer entonces ese socialismo en Colombia. Lo que hoy podemos decir que algunos están también simpatizando con los movimientos socialistas que existen hoy en día, con los movimientos políticos. Para aquel momento todavía no había política colombiana socialista, pero con esos jóvenes que inician a introducir las ideas socialistas en Colombia, entonces se cimientan esos partidos socialistas, esos primeros que surgen en la historia de Colombia y que justamente vienen de los movimientos estudiantiles. Hoy en día, pues vemos también como Petro, siendo de esta línea, pues reúne a muchos de los jóvenes de Colombia y que en su parte pues están justamente haciendo lo mismo que hicieron los nuevos, criticando a los centralistas. Eso es como el mismo movimiento, solo 100 años después. Para decirles o para enfatizar de que lo que está ocurriendo en Colombia no es nada nuevo, simplemente estamos repitiendo la historia en un escenario de tiempo diferente. Continuemos con Sánchez Juan, por favor nos lee lo de los leopardos. Los leopardos. En ese grupo contemporáneo de los nuevos estuvo conformado por jóvenes procedentes de la región cafetera de tendencia conservadora. Se caracterizaron por su oratoria exagerada, su reivindicación de la región y su admiración por los ideólogos de la derecha europea. Dos leopardos reconocidos fueron Silvio Villegas y Eliezo Arango. ¿Quién? Eliezo Arango. Eliseo. Eso. Ojo con la lectura, muchachos. Vamos en noveno y estamos leyendo como niños de primaria. Muy bien, entonces este grupo, los leopardos, hoy los podríamos comparar con aquellos jóvenes intelectuales que defienden el centro democrático, ya que son de derecha y que están alineados con la derecha europea, que es lo mismo que está ocurriendo allí. Entonces aquí vemos dos grupos que existieron hace 100 años de edad, de tiempo, atrás en el tiempo, pero que hoy siguen existiendo, si los quisiéramos ver así, solo que con nombres diferentes. Ya dentro de unos años empezarán a darles nombres, a agruparlos intelectuales y les darán un nombre a esta generación, los que estaban a favor del socialismo, los que estaban en contra, es decir, los que eran de derecha y que estaban entonces alienados con hoy el uribismo, que es el que pues es de la línea más de derecha en Colombia, ya rayando en la ultraderecha.
Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué instituciones académicas y culturales se crearon o fundaron a mediados del siglo XX? Muy bien, entonces esa sale de este párrafo de la educación superior. Ese lo voy a leer yo. Dice, no, bueno, veamos quién no ha leído y leamos participación. Yo es quién. Edson. Listo, Exxon, lee ese párrafo entonces. La educación superior. Sí. Durante la República Liberal, el gobierno promovió una reforma de la educación superior. Para ello, centró sus esfuerzos en la modernización de la Universidad Nacional, que fue trasladada al campus que actualmente ocupa, el otorgamiento de mayor autonomía académica y administrativa, la reorganización y reagrupamiento de facultades e institutos, así como la revisión de los planes de estudio. Las carreras técnicas y científicas como las ingenierías recibieron especial apoyo. También durante la República Liberal se fundaron varias instituciones culturales fundamentales como el Ministerio de Educación, la Radio Nacional de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo. Vemos allí 3 instituciones, bueno, 4 si tomamos también la reubicación de la Universidad Nacional y todas las reformas que hicieron en ellas a nivel de la educación. Era la única universidad en Colombia para ese momento. Entonces, de tipo público y entonces por eso la importancia. Y luego vemos entonces que Colombia crea el Ministerio de Educación, que hoy pues nos dice todos los lineamientos para educación primaria, secundaria, media técnica, para la técnica, para los tecnólogos y para los profesionales y aún para los títulos después de los postuniversitarios, es decir, después de los profesionales, las especializaciones, maestrías, PhDs y demás. Y se nos habla también entonces del nacimiento de la Radio Nacional de Colombia, con la introducción de la radio en Colombia, y el Instituto de Caro y Cuervo, que era para la preservación cultural. Entonces son los elementos que tenemos allí. Y finalmente creo que está la pregunta que tiene que ver con el papel de la mujer. ¿Quién falta por la lectura? Yo. Cuando hay Yo. Bueno, dejemos que Chequina hoy participe. El papel de la mujer en la cultura. Durante las primeras décadas del siglo XX comenzó a cambiar el papel que las mujeres tradicionalmente habían tenido en la sociedad. Por un lado, más jovencitas tuvieron acceso a la educación escolar. Ya en los años 30, las tasas de alfabetización de niños y niñas entre 7 y 15 años eran las mismas. De igual modo, con los gobiernos liberales, la mujer ganó acceso a la educación superior y fue reconocida como sujeto de derechos. Si en el año 1935 solo se matricularon 54 mujeres en universidades públicas, en la década de 1950 el número excedía los 4.000. Poco a poco la mujer comenzó a tener más presencia en la vida pública y por lo menos para algunas fue posible encontrar otras funciones distintas a las de madre y ama de casa que tradicionalmente habían desempeñado. Hubo mujeres que se destacaron en el arte como Débora Arango. La defensa de los derechos femeninos contó con la participación de líderes como María Cano y Esmeralda Ramírez. Muy bien, gracias. Como vemos allí, entonces vemos que hubo un cambio del fenómeno allí, porque hasta ese momento la mujer no tenía posibilidades de educarse, por lo tanto pocas de ellas participaban en el liderazgo del país. Ya con esa iniciación de la escolarización de la mujer, entonces ellas se profesionalizan, al par que para 1950, es decir, para mediados de siglo, 4.000 de ellas estaban en ese proceso de profesionalización en la universidad.
y obviamente al tener títulos ya pudieron empezar también a competir con los hombres por algunos puestos de liderazgo del orden público, de la gestión pública. Sin embargo, todavía quedaban otros elementos que analizaremos en un tema posterior con el papel de la mujer directamente. Y nos queda entonces ahora de consulta. La tarea sería entonces que ustedes puedan completar el taller que tiene que ver con las biografías de estas tres mujeres. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Entonces eso sería lo que tiene que ver con la información suministrada en esta mañana, y esperamos que puedan disfrutar entonces el resto de la mañana. Recuerden el reto, les estaremos enviando la información a través de sus titulares para que participen el 20 de julio y se ganen un 100 ahí facilito, no vayan a perder. Así que tengan una feliz mañana, el Señor les bendiga. Gracias.